6 salas, porque una comenzó en el 2013, y son tan amables. Vamos a esperar que ingresen los compañeros. Bueno, y los días van pasando y ya se acerca el final de las clases, así que con fuerza denle en esta última etapa para que la celebración sea lo más bonita del mundo. Lamentablemente no nos pudimos ver, pero creo que la cara sí no la conocemos. Yo tuve la oportunidad de verlos aquí, así que estudien que ya esta parte es importante. Bueno, sí, voy a preparar aquí el material, así comenzamos ya. Denme un momentito, solo voy a... Sé que ya casi terminé de revisar todos los laboratorios. Yo espero que a más tardar el día viernes o sábado pueda enviarles las notas. Como ustedes saben que no hay ninguna plataforma en la cual la podamos subir ahora, las voy a enviar siempre por el WhatsApp que tenemos para que los que no tienen nota me indiquen para poder ver cómo resolvemos el asunto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos la semana pasada de la fase administrativa, de esa fase administrativa que se resuelve con los dos recursos previos, que es el recurso de revocatoria y reposición. Bueno, pues hoy nos toca comenzar a ver esa fase judicial que se mira precisamente en un tribunal de lo contencioso administrativo que ya es un órgano jurisdiccional perteneciente al organismo judicial. Pero en primer lugar quisiera que volviéramos a leer el artículo 221 de la Constitución. Es importante que leamos porque en ese artículo 221 es donde precisamente se habla del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el nombre que tiene este tribunal y así lo menciona nuestra Constitución. El artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad, de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para acudir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado, cuyo caso al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones que pongan fin al proceso, puede interponerse recurso de casación. Entonces, lógicamente, cuando nosotros comenzamos a hablar del proceso contencioso, no podemos dejar de darle validez a este artículo 221 de la Constitución, que es el artículo precisamente que le da vida a ese tribunal de lo contencioso. Entonces, así como lo llama nuestra Constitución, es como nosotros lo debiéramos de llamar. Nuestra Constitución lo denomina Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es importante. Bueno, entonces comencemos ahorita aquí. Entonces, lógicamente,
Esta es una fase judicial. El juicio contencioso administrativo en materia tributaria es el que se inicia cuando un contribuyente ha sido lesionado en sus derechos por la administración tributaria, acudiendo el contribuyente ante órgano judicial especializado para que resuelva el litigio, que se ha planteado con la impugnación de una resolución administrativa. Entonces, aquí esto tiene mucha relación con el artículo 221 de la Constitución, que precisamente es el artículo que nosotros hemos leído y que ustedes deben de tener, porque lógicamente es una norma constitucional la que genera precisamente es precisamente la que genera este tipo de situaciones. Entonces, es importante esto. Una definición. Una vez agotada la vía administrativa, porque si ustedes se recuerdan, con la interposición de los recursos de revocatoria o reposición que tuvimos que haber planteado en la fase administrativa, eso se conoce como agotar la vida administrativa, que es uno de los requisitos para poder interponer este procedimiento. El contribuyente puede iniciar el proceso contencioso administrativo, que por ser especial se llama contencioso administrativo en materia tributaria. ¿Y por qué va a ser especial? Porque va a ser un contencioso que tiene determinado el procedimiento. O sea, tiene determinado cuál es su competencia. Y su competencia es conocer las controversias que se dan en relación a los tributos. Hay otro autor que dice que es aquel procedimiento judicial, pero es judicial. Allá hablamos de lo que era la fase administrativa. Y aquí, lógicamente, de lo que estamos hablando es de la fase judicial, que es completamente diferente. Completamente diferente, que es importante que lo tengamos claro. Entonces, es aquel procedimiento judicial al cual puede acudir cuando la resolución de la administración fiscal le afecta en sus intereses. Hay otros autores que dicen que es un medio de control judicial que los contribuyentes tienen una vez agotada la vía administrativa para oponerse a los actos de la administración pública. Y por eso es que lógicamente nace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando dice que va a revisar la juridicidad, ¿qué quiere decir eso? Va a revisar la legalidad de la resolución administrativa que ha emitido la administración. Entonces sí tiene un factor muy importante y es evitar lógicamente los abusos por parte de la administración tributaria y que en un momento determinado le va a causar problemas al contribuyente. Si ustedes revisan el Código Tributario, no van a encontrar ninguna definición de este procedimiento. Entonces, lógicamente, eso nos obliga a que supletoriamente nos vayamos a aplicar lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Concretamente, el artículo 18. El artículo, puede detenerme un momentito aquí, disculpe. El artículo 18. El artículo 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo
dice que el proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es aquel órgano jurisdiccional de única instancia que se encuentra regulado en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, lógicamente, al ser de única instancia, en contra de la sentencia no se puede plantear apelación, sino que lo que se va a plantear es casación y que va a ser conocida por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Siguiendo la definición que hace la ley de lo contencioso administrativo, nosotros podemos arribar a algunas conclusiones. ¿A qué podemos arribar? A que el proceso contencioso administrativo es un auténtico proceso y no un recurso, que es un proceso sui generis, es un proceso especial con determinadas peculiaridades. ¿Y cuáles son esas peculiaridades? Esas peculiaridades, lógicamente, tiene por objeto obtener una declaración de voluntad por parte de un tribunal. Esta declaración solamente va a modificar, confirmar o revocar un acto de la administración. Segundo, reúne los principios formativos de todo proceso. ¿Y cuáles son esos? Esos son igualdad, inmediación, concentración y preclusión. Lógicamente, estos son procesos formativos del proceso. Por esa razón es que nunca podrán darse cuando lo que se está resolviendo es un recurso. En este proceso existe la oportunidad procesal de alegar excepciones que la ley contempla. Lógicamente, esta circunstancia no se da en el planteamiento de los recursos. A diferencia de otros procesos, este proceso será de una sola y única instancia, ya que su trámite se realiza en un tribunal afín. Cuando ustedes miran cómo se conforma el organismo judicial, se van a dar cuenta que tiene salas de apelaciones y tribunales afines. Pues lógicamente, este no puede ser una sala de apelaciones, porque no va a conocer ningún proceso en alzada, sino que por el contrario, lo que va a conocer es un proceso en única instancia. Por eso es precisamente que aquí dice que su trámite se realiza en un tribunal afín. Organización jurisdiccional. En Guatemala, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue creado en el año de 1928. Y esto es importantísimo que ustedes lo tengan definido. Ahorita estoy haciendo una cuenta para ver aquí. A ver, 1928. O sea, va a cumplir 94 años, digamos, este año la jurisdicción voluntaria. El año entrante cumple 95. Entonces fue creado en 1928, habiendo iniciado sus funciones con 2 salas, la primera y la segunda. En la actualidad funcionan en la ciudad de capital, porque solo en la ciudad capital hay de estas salas. Son 6. Y son 3 las que resuelven problemas tributarios. ¿Cuáles son? La segunda, la tercera y la cuarta. La primera, la quinta y la sexta son las que se encargan de los problemas contenciosos administrativos comunes que no son tributarios. Problemas de cualquier ministerio, de cualquier dirección, pueden ser resueltos, lógicamente, en estas salas que miran contenciosos comunes, que yo me imagino que es el contencioso que ustedes conocen y saben, porque fue el contencioso que tuvieron que ver
en derecho administrativo. Por disposición de la Corte Suprema de Justicia, las salas segunda, tercera y cuarta son las salas especializadas en materia tributaria. Permítanme, voy a... En materia tributaria y de conformidad con el acuerdo dictado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, contenida en el decreto 37-2003, en su texto señala en el artículo primero que le asigna al Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia Civil la recepción y distribución equitativa e inmediata de las demandas y solicitudes para el inicio de expedientes en materia tributaria a la sala segunda y tercera de lo contencioso administrativo y para el efecto llevará el orden, registro y control correspondiente. ¿Cuáles son las características del proceso contencioso administrativo en materia tributaria? Me voy a detener un momentito porque voy a... Espérenme que... Puchica. Bueno. Dice que lógicamente es... Fíjense que no sé qué pasó aquí. Espérenme. Bueno. Bueno, dice que... Permítanme, dice que... ¿Cuáles son las características del proceso contencioso administrativo tributario? Primero, que es un proceso que se conoce y se resuelve. Permítanme. Ay, Dios mío. Vamos a ver aquí. Ay, Dios, interrumpen esto. ¿Qué? Bueno. Entonces les digo que es un proceso que se conoce y se resuelve por un órgano jurisdiccional, que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala se le llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se encuentra integrado por 3 magistrados titulares y 3 suplentes que son nombrados por el Congreso de la República. Su competencia está dirigida a conocer de las controversias que surgen de las relaciones que se dan dentro de la administración tributaria de los particulares. Es conocido por un tribunal colegiado que está integrado por 3 magistrados especializados. Aquí no procede la caducidad de instancia dentro del trámite en perjuicio de la administración tributaria. La utilización del recurso o proceso contencioso tienen igual significado, pero nosotros lógicamente hemos comprobado que no puede ser un recurso, porque tiene las características propias de un proceso. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Cuál es su finalidad? Lógicamente, la finalidad está expresada en el artículo 221 de la Constitución. Y es el control de la juridicidad de los actos administrativos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo tengo que entender? Es el control de la legalidad de los actos emitidos por la administración. Y aquí lo que se permite es la revisión de una resolución de la administración a través de un nuevo examen de la misma. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Y en el documento que yo les di ahora es bien importante también que lo lean. Está en la página 10 del documento que les di, dice naturaleza jurídica. Surge con ocasión de la impugnación que realiza el contribuyente en relación con un acto administrativo. Es una función que pertenece a la jurisdicción revisora, que tiene como presupuesto la existencia de un acto de la propia administración, sin que ello represente para el sujeto pasivo de la obligación tributaria el derecho de invocar nuevos fundamentos que no hayan sido expuestos ante la administración, así como aportar las pruebas pertinentes para obtener una decisión favorable.
El proceso contencioso administrativo desarrolla el principio de especialidad en razón de la materia, ya que la sala debe estar integrada con magistrados especializados en materia tributaria. Eso es lo que considera este autor, pero hay otros que consideran que la naturaleza jurídica se enfrasca o se discute en si el proceso es un recurso o un proceso. El proceso contencioso está conceptualizado dentro de nuestra propia Constitución y está en el artículo 221 de la Constitución y también está conceptualizado en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Concretamente en el artículo, permítame, 18, donde dice naturaleza, el proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales, en que el tribunal decida lo contrario en la misma resolución que admita para su trámite la demanda siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables. Aunque de manera expresa se considera como un proceso, así lo indica el artículo 167 de nuestro Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 167? El artículo 167 del Código Tributario dice: denominación. La utilización de las denominaciones recurso contencioso administrativo o proceso contencioso administrativo para impugnar las resoluciones de la administración tienen igual significado. Plazo para interponer. Si ustedes se van a la Ley de lo Contencioso Administrativo, el plazo que se señala ahí son 3 meses. Pero nosotros tenemos que irnos al artículo en concreto. Y el artículo en concreto es el artículo 161 del Código Tributario. Este artículo 161 del Código Tributario señala que el plazo para interponer el recurso de lo contencioso administrativo será 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria o reposición en su caso. Sobre este artículo referido, o sea, sobre el plazo, en su momento se plantearon 2 inconstitucionalidades, pero la Corte de Constitucionalidad los resolvió derivado de los expedientes 112-2004 y 129-2004. Y el artículo del plazo se encuentra vigente. ¿Por qué se plantearon las inconstitucionalidades? Lógicamente, ustedes miran que la ley de lo contencioso da un plazo que es más grande, que son 3 meses. Entonces, al tener un plazo de 30 días en el Código Tributario, se consideró que no había igualdad en la manera de interponer la demanda, pero se llegó a la determinación que el aspecto solo toma en cuenta la función tan importante que implica la percepción de los recursos por medio del Estado, que le permiten satisfacer las necesidades de la población. Por eso, lógicamente, se plantearon porque se creía que se violaba el principio de igualdad en relación al plazo. Pero está demostrado en esas inconstitucionalidades que no puede ser igual este aspecto que significa obtener los fondos necesarios para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la población. La voy a detener un momentito y voy a ingresar aquí.
Procedencia. De acuerdo con el artículo 161 del Código Tributario y sus reformas, el recurso contencioso administrativo, y aquí vamos a leer el propio artículo en el 161. El artículo 161 dice: procedencia del recurso y el plazo de interposición. Contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y reposición dictadas por la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas, procederá el recurso contencioso administrativo, el cual se interpondrá ante la sala que corresponda del Tribunal de lo Contencioso, integrada por magistrados especializados en materia tributaria preferentemente. Y aquí están mencionando es que es contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y reposición dictados por la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas. El mismo se interpondrá ante la sala que corresponda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lógicamente, por medio del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil del organismo judicial, porque así lo decidió el organismo judicial. El memorial de interposición del recurso debe llenar los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Tributario y el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué dice el artículo 28? Dice: el memorial de demanda debe contener designación de la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al cual se dirige, nombre del demandante o su representante, indicando del lugar donde recibirá notificaciones y nombre del abogado bajo cuya dirección y procuración actúa. Si se actúa en representación de otra persona, la designación de esta y la identificación del título de representación, el cual se acompañará en original o en fotocopia legalizada. Indicación precisa del órgano administrativo a quien se demanda y el lugar en donde puede ser notificado. Identificación del expediente administrativo de la resolución que se controvierte, de la última notificación al actor, de las personas que aparezcan con interés en el expediente y del lugar en donde éstas pueden ser notificadas. Todo ello cuando fuere necesario. Relación de hechos, fundamentos de derecho en el que se basa la demanda. El ofrecimiento de la prueba, las peticiones de trámite y fondo y lugar y fecha. Ese es el contenido que tiene el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Es importante que tengamos claridad en esto. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, estas demandas que yo les repartí el día de hoy tienen esa situación cumpliendo todos los artículos. Si nosotros miramos, por ejemplo, en la última parte donde dice cita de leyes, vamos a ver qué tiene leyes de la Constitución. Tiene artículos, del Código Procesal Civil y Mercantil, porque toda la prueba se saca de ahí, y tiene la Ley de lo Contencioso Administrativo. Tiene el Código Municipal, en el caso del JUSI, tiene la Ley del Organismo Judicial y la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles. Y el otro que son de otros artículos de igual manera. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir nosotros? Precisamente aplicar el 61 y el 28 de la Ley de lo Contencioso. Para mí es más específico la Ley de lo Contencioso. Por eso es que debemos seguir lo que rige la Ley de lo Contencioso Administrativo. Me voy a detener un momentito. Si tienen alguna pregunta, no tengan pena, pueden hacerlo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces sigamos, por favor. Nuestro programa habla de los recursos previos. ¿Cuáles son los recursos previos? Los de revocatoria y reposición que nosotros ya vimos, lógicamente, en nuestra fase administrativa.
el contenido de la demanda. El contenido de la demanda es el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Todo lo que les leí yo, que es lo que debe de contener la demanda. Y si ustedes miran en estas dos demandas que yo les envié, están todos esos requisitos que están contenidos en el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Luego tenemos el artículo 29 de la Ley de lo Contencioso y dice que el actor acompañará los documentos en que funde su derecho, siempre que estén en su poder. Lo contrario, indicará el lugar donde se encuentre o la persona que los tenga en su poder para que el tribunal lo requiera en la resolución que le dé trámite a la demanda. Y es muy importante que ustedes miren en estos memoriales de demanda cuáles son esos documentos y esas pruebas que el actor va a proponer, porque no son los medios cajoneros en un proceso, sino que lógicamente aquí tenemos que ser claros. Con una contestación de la demanda no solucionamos absolutamente nada. No solucionamos absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo que se examinan son los libros de contabilidad. Entonces, lógicamente, la prueba reina para nosotros van a ser el dictamen de experto. Ese dictamen de experto que está desarrollado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Déjenme un momentito, voy a ingresar aquí a alguien. Si ustedes se dan cuenta, en uno de los memoriales que les repartí hoy, permítanme, se van a dar cuenta en el apartado de pruebas. Leámoslo, por favor, para que nos demos cuenta qué están proponiendo aquí. Nosotros miramos aquí donde dice pruebas. ¿Qué es lo que leemos? Dice, documentos que adjunto a la presente demanda sería. Copia simple de la resolución del directorio número 291-2015, de fecha 16 de julio del 2015, que me fuera notificada el 20 de julio del 2015. Lógicamente aquí aparecía el directorio, porque en ese momento era el directorio quien lo miraba, pero esto ya cambió. Si hoy ustedes tienen que presentar la demanda, todo esto va a ser del tribunal tributario y aduanero. Luego está el expediente administrativo, que lo identificamos con un número y que yo les digo, aquí sí no se pueden confundir. Ustedes ponen, ponen los carnet de cabeza, ponen datos que no son. Por ejemplo, hay un examen de una compañera que tiene un carnet 35,000. Yo estoy más que segura que ese carnet 35,000, la persona ya se murió. Si yo soy 58,000, imagínense ustedes, o sea, más perdida, como quien dice, más perdida que el hijo de la Llorona. Pero aquí no pueden cometer esos errores, aquí sí no pueden cometer, porque con un número que le cambien al expediente, ya hicieron que el contribuyente pierda el proceso. ¿Por qué razón? Porque ya van a ver que aquí lo primero que se pide es el envío de los antecedentes. Y el antecedente es el expediente. Si ustedes en lugar de pedir el 2014 piden el 2015, van a hacer otros impuestos de otras personas y con datos completamente diferentes a los que ustedes están presentando. Por eso es completamente importante que pongan el número de expediente que es, sin agregarle, sin cambiarle y sin suprimirle. Porque lógicamente aquí quien va a perder el proceso es el contribuyente, pero ustedes no se salvarán de dos cosas: que les miente toda la parentela o que les inicie el proceso en el tribunal de honor, porque ese es un aspecto importante dentro de este proceso. Luego está la fotocopia legalizada del acta notarial de nombramiento de administración único y representante legal de la entidad denominada
autorizada en la ciudad de Guatemala el 6 de mayo del 2014 por el notario Manuel Fernando Forno, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la República bajo el número 428. Folio tal, del libro de auxiliares de comercio. Reconocimiento judicial de lugares, documentos y cosas que interesen al proceso y cuyos puntos sobre los que versará se presentarán en el momento procesal oportuno. Informes que deben solicitarse a la oficina o entidad que se indique oportunamente. Dictamen de expertos, el cual versará sobre los puntos que propondré oportunamente y presunciones legales y humanas. Yo cuando estuve en la sala, con mucha pena miraba que habían abogados que llevaban al gerente de la empresa a declaración de parte. ¿Para qué? Si lo que se tienen que recibir son los libros de contabilidad. La prueba reina aquí es el dictamen de experto. Porque aquí lo que va a ver es si pagó el impuesto, tiene que estar dentro de la contabilidad los comprobantes en que se pagó el impuesto. Y eso es completamente importante. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no, regresamos a la clase. Hay veces que siento que estoy solita hablando y hablando y que nadie me está poniendo atención. Luego el artículo 30, en la práctica no se aplica por disposición propia del organismo judicial. Las demandas deben presentarse para su distribución en el Centro de Servicios Auxiliares Civil por una disposición interna del organismo judicial. El trámite, ¿cómo comienza el trámite de ese proceso contencioso? En primer lugar, puede haber una subsanación de faltas y rechazo. Entonces, cuando a ustedes les notifiquen y les digan que tienen que subsanar una falta, no se pongan al brinco. No se pongan a contestar, pero si yo ya dije a quién estoy demandando, no, es porque hay un error. Pero hay un error que a criterio del tribunal puede ser subsanable. Y lógicamente le está señalando un plazo para que el demandante lo enmiende. Así que, ojo, no se pongan al brinco. Al contrario, pónganse así como a buscar un error para poder determinar qué error es el que tiene para poder subsanarlo. Porque lógicamente, si no, ¿qué pasaría? Que se la rechaza. O sea, ya no hay subsanación de faltas, sino lo que va a haber es un rechazo. Lógicamente, si la demanda presenta errores, deficiencias u omisiones insubsanables a juicio del tribunal, lo rechazará de plano. Esto de conformidad con el artículo 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Aquí hay un error, dice contencioso administrativo. Bueno. En materia, voy a parar un momentito que voy a ingresar a alguien aquí. En materia tributaria, el memorial de demanda deberá presentarse al Centro de Servicios Auxiliares para su distribución, que lo cursará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que le corresponda. Dentro de 5 días hábiles siguientes de recibida la demanda, el tribunal solicitará los antecedentes con un informe circunstanciado directamente al órgano administrativo correspondiente, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer el recurso teniendo como base el dicho del actor. Ojo, por eso no se pueden confundir en el memorial de demanda con los datos del expediente. Porque si ustedes se dan cuenta, en este proceso no se le está dando trámite primeramente.
sino que lo que se está pidiendo son los antecedentes. ¿Y cuáles son los antecedentes? Ese expediente donde se resolvió los recursos de revocatoria o reposición, que están identificados con un número. Entonces, si ustedes lo van a pedir equivocado, le van a causar un gran perjuicio al contribuyente, porque lógicamente, sin duda, la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandar otro expediente con otras partes, con otros impuestos a pagar, y lógicamente lo que corresponde es rechazar la demanda por incongruencia. Entonces aquí es bien importante que tomen en cuenta esto y que eviten ese tipo de errores. El órgano administrativo requerido, si es de los impuestos, no es ni el YUSI, ni herencias, legados y donaciones, lógicamente el órgano requerido es la Superintendencia de Administración Tributaria, quien enviará los antecedentes con un informe circunstanciado dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el pedido de remisión. Si la autoridad no lo envía, el tribunal admitirá para su trámite la demanda, sin perjuicio de que la administración pueda presentarse en cualquier etapa de procesar y presentar el expediente respectivo. Encontrados los antecedentes en el tribunal, este examinará la demanda en relación a los mismos. Y lógicamente, si está arreglada a derecho, la admitirá para su trámite. Y si el expediente está equivocado, no le queda más al tribunal que rechazarlo. La resolución se dictará dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se hayan recibido los antecedentes, aunque haya vencido el plazo para su envío. Entonces ahora preguntas, respuestas que son muy importantes aquí antes de pasar al siguiente artículo, al siguiente punto. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces leamos el Código Tributario. ¿Sí alguien? ¿Sí, Sara? Licenciada, yo tenía duda en donde usted había comentado que el artículo 30 no se tomaba en cuenta porque se tenía que remitir al Centro de Servicios Auxiliares. Ese no me quedó muy claro, ¿podría repetirlo? Sí, permítame ahorita. Lo que pasa es que este artículo 30 de la Ley de lo Contencioso Administrativo dice presentación. El memorial de demanda podrá presentarse directamente a la sala del Tribunal de lo Contencioso a la que vaya dirigido. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque por una disposición propia del organismo judicial, usted no puede ir a entregar la demanda a la sala que usted quiera, sino que usted tiene que ir al Centro de Servicios Auxiliares en materia civil y ahí la va a presentar. Ahí la van a sortear en un sistema de cómputo y ya la enviarán al tribunal que salió en el sorteo. Entonces, lógicamente, no se acepta. Entonces, no se pone el número de sala, digamos, ya ellos después se lo dan a uno. Exactamente. Si usted se da cuenta, esta demanda, una de las que le di, solo dice sala, y está el espacio del Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La otra dice Contencioso Administrativo Nuevo, Honorable Sala. Lógicamente, hasta que usted ya pueda saber cuál es la sala, cuando proponga la prueba, ahí ya va a poner la sala porque ya sabe cuál es el número de proceso que le va a tocar y lógicamente cuál es la sala a la que le va a presentar. De acuerdo, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué artículos deben de leer, por favor?
Yo les pediría que lean el 18 de la Ley de lo Contencioso, el 19, el 20, no vayan a aplicar el 23, ¿por qué? Porque el plazo, estos procesos lo tienen en el Código Tributario, porque si ustedes se van con el plazo de la Ley de lo Contencioso son 3 meses, pero el artículo 161 nos está diciendo, lógicamente el 161 dice que son 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha. Entonces, ahí sí nos tenemos que ir con el artículo propio que es de nosotros. Luego, entonces sí, por favor, se van al 28 que tiene el contenido de la demanda, se van con el 29 que habla de los documentos, el 30 no lo aplican porque por una disposición propia del organismo judicial esto varió, nos vamos al 31 que es la subsanación de faltas y rechazos, y ahí mi recomendación es, si a ustedes les notifican una subsanación, es como que fuera una sopa de letras, hay un error. Comiencen a averiguar cuál es el error. En donde más se comete el error es cuando son las resoluciones del Consejo Municipal del Impuesto del YUSI, porque hay veces que se quiere emplazar al alcalde, pero el órgano superior es el Consejo. Yo me recuerdo en mi experiencia en la sala que en un expediente casi nos indicó el interponente, como quien dice, sala tonta, dejen ya de estar haciendo esa pregunta, y el siguiente paso para nosotros fue rechazar la demanda, porque se le había dicho que indicara cuál era la autoridad la que estaba demandando, y no estaba mala. Lógicamente no le dijimos cuál era, pero él, si se pone a leer con detenimiento, hubiera encontrado como un error. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue para el contribuyente. ¿Por qué? Porque se le rechazó la demanda. Luego es muy importante el 32, porque aquí lo primero que se hace no es darle trámite a la demanda. Lógicamente no es importante que esto sea así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que se está pidiendo son los antecedentes, y esto es completamente importante. Entonces, lean el 32, lean el 33, que luego viene la admisión, el 34 y el 35. Y con esto, para poder continuar la semana entrante en el procedimiento. ¿Dudas, preguntas? Estoy a su disposición. ¿No tenemos dudas, preguntas, otros problemas que tengan que tengamos que verlos? ¿Sí, Sara? Gracias. Licenciada, yo solamente con eso que decía usted que la sala no indica entonces el error que hay, ¿verdad? Solamente indica que hay algún error que hay que subsanar. Exactamente, o sea, lo que le tiene que, en la sala solo le dice usted, en base a un artículo, lo manda a subsanar el error. Entonces dice, si el memorial presenta errores o deficiencias que al juicio del tribunal sean subsanables, le señalará un plazo. Entonces, eso es lo que le va a resolver. Lógicamente, si la demanda tiene errores, deficiencias u omisiones, a juicio del tribunal, esta la rechazará de plano. Ya, gracias. O sea que si no se encuentra el error que la sala manda a subsanar, o sea, la rechaza si uno la presenta y Así no es, está o sea, el subsanado. siguiente paso precisamente es el rechazo. Bueno, gracias. Sí, apenas. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, si no tenemos ni duda ni pregunta, pasen feliz noche. Nos vemos el jueves si son tan amables. Les pido un favor, lean esos 2 memoriales de demanda que le presenté y lean ese documento, Garantías Constitucionales en el Proceso Administrativo
tributarios, que son muy importantes y son tan amables. Pasen feliz noche, que Dios los bendiga. Muchas gracias, licenciada.